Y a su vez, el subsecretario de América del Norte, Carlos Manuel Sada, se expresó en este mismo sentido al afirmar que los tres países buscan el mejor pacto que beneficie la relación comercial y adelantó también los motivos de la visita del primer ministro canadiense a nuestro país. Veamos. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, realizará una visita oficial a México con el objetivo de continuar con los esfuerzos de colaboración en aspectos clave de la agenda bilateral. Respecto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Carlos Manuel Sada Solana, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aseguró que tanto México, Canadá y Estados Unidos tienen que salir beneficiados. Tiene que ser un acuerdo en donde los tres nos beneficiemos. Siempre habla el secretario de ganar, 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 de manera que no es algo diferente a la postura de México, la forma en que se están llevando las negociaciones y que si no es favorable para nuestro país, pues hay otras alternativas. La presencia de Trudeau en el país coincide con el inicio de la cuarta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en Estados Unidos. Sin embargo, aseguraron que no es ese el motivo de su visita. Pero no obedece a una agenda ligada a los tiempos del Tratado de Libre Comercio. Vamos a revisar varios otros temas, como ya señalé. Vamos a ver cómo fortalecemos la relación global entre México y Canadá. Cabe destacar que en los últimos 9 años se incrementó el comercio bilateral entre Canadá y México. En materia comercial, el intercambio entre los dos países es del orden de los 20,000 millones de dólares, un incremento de 9 veces desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio. Carlos Manuel Sada Solana recordó que residen en Canadá 96,000 mexicanos y 60,000 canadienses lo hacen en México. Con imágenes de Liber Rodríguez, Héctor Mendoza, 21 Noticias.